Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Es un placer poder estar una vez más compartiendo con ustedes la palabra del Señor. El día de hoy pasamos al capítulo 5, Primera de Pedro 5. Ya es el último capítulo de esta primera parte de esta carta del apóstol Pedro. Y les soy honesto, no creo terminar hoy este capítulo, lo voy a partir en dos y yo creo que la próxima semana el pastor Chucho va a estar concluyendo el capítulo, pero el día de hoy voy a avanzar, si Dios me permite, 4 versículos. Entonces, pues vamos a leer la porción de la escritura que el día de hoy vamos a estudiar. Vamos a leer estos 4 versículos, después oramos y comenzamos con todo, ¿sí? Muy bien, mis amados hermanos. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, dice Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Acompáñame a orar ahí en casita. Te invito a que cierren sus ojos y que con todo nuestro corazón elevemos al Señor nuestra oración, creyendo que Él nos oye. Él está en medio de nosotros. Él es nuestro Padre y Él escucha el clamor de sus hijos. Padre bueno, te damos gracias por esta tarde. Gracias, Señor, porque tenemos la bendición de estar juntos como un cuerpo, como una iglesia. La iglesia no es un local, la iglesia, Señor, son todos esos creyentes que han depositado su confianza en ti, que han abierto su corazón, en donde tú moras, donde mora tu Santo Espíritu. Y te damos a ti toda la gloria, Señor. Y te rogamos que tú este día traigas enseñanza, traigas exhortación, traigas a nuestras vidas cambios, mejoras. Queremos, Señor, oír tu voz, queremos corregir lo que estamos haciendo mal, queremos ser dirigidos por tu Espíritu, Señor. Todo cambio producido por nuestras fuerzas no es posible, pero si tu Santo Espíritu y tu palabra producen este cambio va a ser verdadero, va a ser notable y va a ser de bendición para nuestras vidas, para tu iglesia y para gloria de tu nombre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues esta carta está muy completa. Hay instrucciones muy largas, muy prácticas, a lo largo de esta carta. Y bueno, Pedro nos ha repartido enseñanzas a todos, ¿sí? Ya le habló a los esposos, ya le habló a las esposas, ya le habló a los empleados, a la iglesia. Y bueno, los pastores el día de hoy no la van a librar con esta piedricación del apóstol Pablo, porque hoy le va a hablar a los pastores. Entonces, como leímos en el texto, está dirigido a los que estamos a cargo de la iglesia o que tenemos un papel de liderazgo. En estos 4 versos quiero resaltar 4 aspectos en estos 4 versículos. Primero vamos a ver una introducción. Después de ver esta introducción que hace el apóstol Pedro, vamos a ver una instrucción muy clara que está ahí en el versículo 2. Y después vamos a ver la manera de llevar a cabo esa instrucción. Por último,
vamos a ver la recompensa que nos podemos llevar por atender y obedecer esta instrucción. Entonces, acompáñame por favor con tu Biblia. Vamos al verso 1. Dice el verso 1: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Y antes de ver la instrucción que está directamente en el versículo 2, quiero que analicemos esta introducción, donde Pedro dice, ruego a los ancianos. Y es la primera palabra la que me llama la atención, es lo primero que me llama la atención de esta parte que vamos a estudiar. La palabra que dice, ruego. No dice requiero, no dice les demando, tampoco dice les exijo, sino que usa un ruego. Y yo siento, cuando escucho a Pedro, a Pablo también lo hace muy constantemente, decir, les ruego, amados míos, hermanos míos, que lo están haciendo con todo su corazón. Hay un corazón pastoral, un corazón de amor. Y bueno, es muy importante en la vida de un líder la manera en cómo nos dirigimos a las ovejas, cómo nos dirigimos a la gente que servimos. Entonces, al hablar debemos conducirnos con todo respeto y es muy importante que la gente se sienta bien de la manera como nosotros les hablamos, como nosotros les decimos las cosas. Entonces, Pedro, aunque tiene las cartas y aunque tiene, digamos, la autoridad para demandar, para exigir, para usar algo más fuerte, sin embargo, nos está diciendo, les ruego. Y es muy importante esto para nosotros como pastores, porque siempre tenemos que escoger palabras sazonadas, siempre tenemos que pensar 2 veces lo que vamos a decir, siempre es muy importante que tratemos de frenarnos al primer impulso para que salgan palabras como esta que está usando el apóstol Pedro. Dice, ruego. ¿Y a quiénes les está diciendo, les ruego? ¿A quiénes les ruega? Les está rogando a los ancianos. Entonces, ¿está hablando a la gente de la tercera edad? O si tú ya viajas en metro y usas el metro gratis, pues este mensaje entonces es para ti. No, no es así, ¿verdad? Realmente está usando una palabra que se refiere a los pastores. En la Biblia nosotros vemos que se usan 3 palabras para describir un ministerio, este ministerio, el ministerio pastoral. Y esto es alguien que preside una asamblea, tiene que ver con el que está a cargo de la reunión. El día de hoy a mí me tocó estar a cargo de esta reunión y cualquier situación que ahorita se presente, soy responsable. Sé que está habiendo problemitas ahí con el audio, ya estamos al parecer al 100, pero antes de esto hubo algunas interrupciones y bueno, yo le pedí aquí a las personas que están transmitiendo que hicieran algunas cosas y pues parece que ya estamos bien. Entonces, vamos a revisar estas 3 palabras que se usan para describir a un anciano. Anciano, esta palabra se refiere al carácter que tiene un líder. Es una palabra judía que tiene que ver con madurez. Esa madurez era usada en las personas que estaban en las puertas de la ciudad. Era gente madura que juzgaba con discernimiento los problemas que se presentaban en la ciudad. Entonces, la Biblia cuando habla de ancianos,
la idea que nos quiere dar no tiene que ver con la edad, sino con un llamado de Dios, sino con la madurez que tiene una persona y el Señor a esa persona la llamó para atender algunas situaciones de la iglesia. Entonces, básicamente la idea que estamos tratando de aterrizar es que un anciano es una persona que tiene madurez espiritual. La segunda palabra que nosotros podemos ver para entender este concepto es obispo. Es otra palabra que también se usa para referirse a un pastor. Episcopos. Epis es igual a sobre. Copos es veedor, sobreveedor. No, es alguien que no que está de chismoso, no que está ahí queriendo ver algo que no le interesa, sino hace referencia a la función de un supervisor. ¿Cuál es la función de un supervisor? Es sobrever, cuidar que todo esté en orden, que todo marche bien. Entonces, eso significa la palabra obispo. Y la tercera palabra que vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo, es la palabra pastor. Y esta palabra hace referencia al método. Esto es, el pastor es el que alimenta, es el que cuida, es el que apacienta el rebaño. No necesariamente el pastor tiene que ser el que predique. Puede haber pastores que no prediquen, puede haber pastores que administren, puede haber pastores que son responsables solo de dar consejería, por ejemplo. Puede haber pastores que solamente son responsables de apacentar el rebaño, ¿sí? Entonces, de esto se trata. Entonces, de manera que cuando Pedro le ruega a los ancianos, no está hablando de otra cosa, sino de los pastores que eran llamados, tenían un llamado de parte de Dios para asumir, para asumir sobre todo los aspectos de las ovejas, que tiene que ver con su cuidado espiritual, que tiene que ver con las iglesias, que tiene que ver con supervisar la obra del ministerio. Esto es lo que está tratando de decirnos el apóstol Pedro. Y Pedro entonces está rogando a esos líderes de la iglesia, encargados de supervisar, y les está llamando la atención que en este verso Pedro se identifica con estos ancianos y les dice: yo anciano, en el verso 1, si lo pueden proyectar, yo anciano también con ellos. Es decir, yo no soy el super mega apóstol, ¿sí? El ultra saiyajin, sino que yo también tengo un llamado, les está diciendo, ¿sí? Me identifico con ustedes en esto. Y no saca su charolazo, no da el charolazo, no saca su credencial de megapastor, como algunos en esta época lo hacen para apantallar, ¿sí? Eso es para llamar la atención, para sobresalir. Y bueno, y si hubiera alguna credencial que aquí el apóstol Pedro quiere usar, es lo que dice después del y. Dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Entonces está diciendo, lo que quiere decir con esto es que Pedro está usando esto a su favor, como diciendo, yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Lo que está diciendo es, yo lo vi, yo lo conocí, yo anduve con él, yo estuve escuchando sus enseñanzas, yo participé de los milagros que hizo, yo los vi, yo soy testigo de eso, ¿sí? Soy testigo también de sus padecimientos, soy testigo porque yo vi cómo fue arrestado, y sabemos que el apóstol Pedro fue uno de los que más sufrió. De todos los apóstoles, allí fue Pedro y Juan los que lo siguieron cuando lo apresaron, y Pedro
allí se escabulló y andaba allí tratando de seguirlo, llegó hasta el patio donde estaba siendo juzgado y lo veía en la parte de arriba y él decía, ay, yo quiero imaginarme ese momento como un momento muy tenso, muy difícil, y ustedes saben lo que pasó en esa historia. Y bueno, lo que nos está diciendo aquí fue, yo vi cómo fue torturado, yo vi cómo fue humillado y también vi cómo murió. Y entonces Pedro está diciendo que él fue testigo del precio que pagó nuestro Señor con sangre por nosotros. Y pues, ¿qué otra credencial tan importante como esta, no? El decir que Él estuvo con Él, que Él fue escogido por Él, que Él fue uno de los amigos de Él, y pues esto es muy importante. Entonces, también te dice, y tengo la esperanza de la gloria que será revelada. Un día va a venir el Señor, va a venir con todo su poder, y lo que está diciendo Pedro es, y yo voy a participar de esa misma gloria. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte es como la introducción de Pedro. Ahora vamos a ver la instrucción, porque Pedro está rogando en el verso 2 y dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces esta es la instrucción. Y en los versos 2 y 3 no solo vemos la instrucción, sino también la manera de llevar a cabo esta instrucción. Y lo que estamos viendo aquí es el texto, un texto muy puntual, un texto muy específico del Nuevo Testamento que está dirigido a los pastores y líderes y que les está diciendo cómo llevar a cabo su ministerio, cómo llevar a cabo ese trabajo que Dios nos ha encomendado a los que dirigimos una congregación, una iglesia. Entonces estos versículos nos revelan cuál es la chamba del pastor. ¿Quieres saber cuál es el trabajo, de qué se trata, qué es lo que tiene que hacer tu pastor? ¿Quieres saber cuál es la instrucción específica que nos da el Señor a nosotros como pastores? Bueno, aquí está muy claramente, dice, apacienta la grey de Dios. Cuando habla de grey, está hablando del rebaño, las ovejas de Dios. Y bueno, en el Salmo 23, el rey David se reconocía, él sabía que era el rey, él sabía que era el pastor, pero él no decía esto, él no se presentaba como el mega pastor, como el rey, como el principal. Él decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará, o nada me faltará, ¿no? Como una oveja. En delicados pastos me hará descansar. Esto era lo que estaba diciendo el rey David. En el Salmo 100 nos recuerda que Él nos hizo, dice, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Sí? Entonces, el mismo rey David se ve como una oveja del Señor. Y no dice leones de su prado, ¿sí? Dice ovejas de su prado. Dios mismo escogió esta imagen para hablar de su grey, de su rebaño. ¿Y por qué quiso usar el Señor esta imagen de oveja y de pastor para representar a su grey, para representar a sus hijos? Bueno, hay muchas cosas importantes, pero Jesús mismo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, esto me dice que las ovejas son vulnerables, las ovejas son débiles, las ovejas se agarran fácilmente. No es lo mismo con un puerquito, no es lo mismo con otro animal. Una oveja
es más vulnerable, es más fácil de hacerle daño, es débil. Entonces necesitamos una dependencia con el pastor. Necesitamos, las ovejas se sienten seguras cuando está el pastor, ¿sí? Y entonces, Él es nuestro buen pastor. Jesús es nuestro buen pastor. Pero Él ha designado a personas en la iglesia que están llamados a cuidar el rebaño de Dios, gente a la que Dios le ha dado responsabilidad y le ha dado autoridad para llevar a cabo el llamado tan precioso de cuidar la grey de Dios. ¿Cómo se hace este trabajo de un pastor? ¿Cuál es el verbo imperativo que está usando? Pedro le dice a los pastores algo que deben cumplir. ¿Cuál es? En el verso 2, es apacentad, ¿cierto? Apacentad. Apacentar es alimentar, es guiar al rebaño a los pastos verdes, proteger a las ovejas de los lobos, de los ataques del enemigo. Ese es el trabajo de un pastor. Y Pedro está transmitiendo algo que ya le había pedido Jesús a él. No sé si recuerdes a Jesús diciéndole: Pedro, apacienta a mis ovejas. ¿Sí lo recuerdan? Después de que Pedro lo niega 3 veces, el Señor muere. Pedro queda devastado, muy triste. Después el Señor resucita y se presenta delante de ellos mientras ellos estaban pescando. Pedro vuelve otra vez a su oficio anterior, estaba triste, no sabía qué hacer, no entendía nada. Y Jesús se presenta allí en la orilla de la playa y les está preparando unos tacos de pescado. Y entonces vamos a Juan 21:15, por favor. Vamos a leer el versículo 15, 16 y 17. Y dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta a mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice: apacienta a mis ovejas. Entonces, el Señor le hace entender a Pedro que él tiene un llamado. Y su llamado no es pescar. Ese oficio de pescador ya lo tiene que dejar a un lado. El Señor lo está llamando a ser un pescador de hombres, ¿sí? Para apacentarlos, para pastorearlos, para apacentarlos como ovejas. Y entonces, lo que estamos viendo aquí es que ahora Pedro le está diciendo a los pastores la misma instrucción que recibió de Jesús. Les está pidiendo: apacienta a las ovejas, que como ya vimos a lo largo de lo que hemos estado estudiando, estaban dispersas por la persecución. Verso 2. La grey de Dios que está entre ustedes. El pastor, hermanos, tiene que estar entre las ovejas y tiene que conocer el estado de sus ovejas, sus estados de ánimo, tiene que conocerlas, tiene que interactuar con ellas. Y es importante porque hoy en día se
Se usa mucho que el pastor en algunos lugares, esta congregación convive con sus ovejas, come con ellas, visita a sus ovejas, hay una amistad con sus ovejas, pero en otros lugares, sobre todo en iglesias que son muy grandes, pues a veces lo que sucede es que el predicador se sube, predica y parece que nadie se le puede acercar. Yo he visto lugares inclusive donde ponen una valla para que no puedan acercarse, pero a veces hasta pareciera que tienen guaruras allí, ¿no? No digo que así sea, pero no te puedes acercar con facilidad al pastor. Y entonces es importante que nosotros entendamos y valoremos que necesitamos estar con las ovejas, comer con ellas, disfrutar con ellas, conectarnos con ellas, saber, sentir lo que están viviendo, saber por lo que están pasando, preocuparnos, orar por ellas, ¿de acuerdo? Entonces, por eso nos urge, hermanos, que pase esta cuarentena que ya es 120ª y ya queremos estar con ustedes porque no podemos tener un rebaño virtual, esa es la realidad. No podemos no podemos pastorear una iglesia a distancia, ¿sí? Entonces no tenemos ovejas, tenemos tamagotchis. La idea es que estemos cerca de las ovejas, que las cuidemos, que las protejamos, que nos aseguremos que tienen el alimento espiritual, ¿sí? Necesitamos velar físicamente por nuestras ovejas, saber que están comiendo, saber que tienen un alimento espiritual seguro. Así como estamos ahorita, sabrá Dios quién está conectado. Sabrá Dios exactamente de los que están conectados, quién está realmente poniendo atención. Entonces ese es el peligro que se corre, ¿no? No sabemos si los que nos están oyendo realmente nos están oyendo. Hay muchos distractores cuando estamos en casa. Pasa el de los tamales y se antoja, ¿no? Pasa el de los esquites y también. Y entonces, o llega el del pan, o ya encargaste el agua y tienes que salir. Y bueno, esos distractores son los que no tenemos aquí estamos más concentrados. Y aún así aquí, ¿no? Vemos que hay muchos distractores, salen a la tienda, van, vienen. Pero el pastor necesita asegurarse, como el papá con el hijo, que sí comió. Cuando tú ves a tu hijo que pues, no estás checando, ¿no? Estás viendo si ya comió y le estás diciendo, ya cómete esa sopa, se te va a enfriar, ándale, y vas y le cortas, se la picas, ahora ándale, y le ayudas, ¿no? Pues los pastores tenemos esa función. Nosotros somos responsables de acercarles el alimento espiritual. Entonces, es necesario que nosotros nos aseguremos de que ustedes están bien nutridos. Yo sé que ante esta situación, pues es complicado, pero nosotros debemos asegurarnos de que reciban la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder, hermanos, ¿sí? La palabra de Dios discierne los pensamientos. La palabra de Dios penetra el alma, entra en lo profundo, parte el alma, llega a las coyunturas y entra hasta el tuétano de los huesos. Discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Y no hay cosa oculta que no se haga manifiesta en su presencia. Entonces, es la palabra de Dios el alimento que debemos acercar a la grey. Es hacerlo con fidelidad y es hacerlo con dedicación. Y que nosotros podamos decir lo que dice en Hechos 20, 26 y 27. Vamos a ver esta cita. Dice así, por tanto, yo os pretesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos.
porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Eso es lo que yo anhelo y es lo que entiendo que los pastores debemos hacer, ¿sí? En consejería, en reuniones, en conversaciones, en estudios, en predicaciones, llevar a la gente a depender de la palabra, no a depender del pastor, a depender de la palabra. Una oveja que está bien enseñada no depende de su pastor, depende de la palabra. El que nos sostiene, hermanos, es Jesús, nuestro Señor Jesucristo. No es la experiencia del pastor, no es el consejo del pastor, no es el carisma que tiene tu pastor. No es la forma de apacentar a las ovejas, es enseñarles a que dependan, a que entiendan, a que aprendan la palabra de Dios. Entonces, la palabra es la que va a sostener nuestras vidas. Entonces, la instrucción que le está dando Pedro a los pastores es apacentar la grey de Dios, cuidar de ella. Es enseñar, amonestar, advertir, exhortar, esa es la función. Y ahora viene la manera, ya vimos la instrucción, ahora vamos a ver la manera de llevar a cabo esa instrucción, ¿sí? Vamos a los versos 2 y 3. Y aquí lo que vamos a ver es la manera de no hacerlo y la manera de hacerlo. Vamos a leer el verso 2 y 3. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Tercera, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo son 3 maneras de hacerlo, 3 maneras de llevar a cabo esta instrucción y 3 maneras de no hacerlo. Vamos a empezar con las maneras de no hacerlo. Primero dice, cuidando de ella no por fuerza. No es hacerlo porque no me queda de otra. No es hacerlo por obligación. No es hacerlo pues porque tengo este trabajo y aunque lo odie lo tengo que hacer. No es hacerlo de esa manera. Muchas personas tienen trabajos que no les gustan. Tienen trabajos que no disfrutan, pero tienen que estar ahí. Porque ya hicieron una antigüedad, ni modo de perderla. Y no se atreven a renunciar y no se atreven a dejar eso, aunque no les guste. Eso no lo debe de hacer un pastor. No es a fuerza, no somos asalariados. Es un privilegio, hermanos, es un honor, es un llamado que tenemos del Señor y lo tenemos que hacer, necesitamos hacerlo contentos, ¿sí? No a la fuerza, sino condescendiendo, siempre con disposición. Y puede ser agobiante, sí. Puede ser cansado, sí, también. Y esto es natural, cualquier trabajo es así. En cualquier trabajo te cansas, en cualquier trabajo te desgastas, en cualquier trabajo se te complican las cosas, pero no lo hagas, los pastores no lo debemos hacer por obligación, sino debemos verlo como un privilegio, como un llamado que tenemos. Entonces, la manera correcta de hacerlo es voluntariamente, como un acto de amor al Señor, como una respuesta de agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por mí, con disposición, presto, dispuesto. Así comenzó todo con nuestro llamado. Yo no quería ser pastor, la verdad no me veía en un futuro como pastor, no era parte de mis oraciones. Yo no le decía al Señor, Señor, yo quiero ser pastor, honestamente se los digo, pero sí estaba muy involucrado en la iglesia,
con actividades, con responsabilidades, estaba sirviendo. Desde que llegué comencé a servir. Y comencé a involucrarme, comencé a meterme en muchas funciones, tenía disposición, estaba presto, estaba dispuesto, lo hacía con agrado, lo hacía con mucho gusto. ¿Sí? Y esto, de alguna manera, fue tomado en cuenta para que el Señor me hiciera un llamado y yo pudiera estar con este título de pastor funcionando en medio de la iglesia. La segunda cosa que no debemos hacer es hacerlo por ganancia deshonesta. No debo ejercer el ministerio por obtener algo, por el beneficio que me pueda dar, ¿sí? No lo debemos hacer por un salario, no debemos estar ahí por un beneficio económico. Otra cosa que pudieran sentir algunos pastores es que se pueden sentir bien de ser escuchados, ¿no? Emocionalmente se sienten bien de saber que todos ponen atención a lo que dice. Entonces, eso sería deshonesto porque no es el motivo, no es el móvil, no es el dinero y eso no le va a dar la gloria a Dios. Por eso no es algo deshonesto, ¿sí? Luego nos enteramos de pastores que dejan la obra pues porque ya no les conviene, porque ya no les deja ninguna ganancia, porque ya no están obteniendo lo que querían, y entonces usan la piedad como fuente de ganancia. Ese es un problema y eso no debe ser en medio de los pastores. El pastor no debe de ser codicioso de ganancias deshonestas. La forma correcta es con ánimo pronto, con disposición de compartir con la gente, de ayudar a los necesitados, de estar allí dispuestos a dar consejo, a dar ánimo a la gente, ¿sí? La tercera forma incorrecta es no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Los pastores no debemos pensar en ningún momento que las ovejas son de nuestra propiedad. No nos pertenecen, las ovejas no son mías, las ovejas son de Cristo. Y si alguien dice, yo voy a la iglesia de Memo, pues está mal, ¿sí? Está equivocado, porque la iglesia es de Jesucristo, la iglesia no es del pastor Chucho, ¿sí? La iglesia no es del pastor Chevo ni del pastor Rubén, no es mi iglesia. La iglesia es de Jesucristo. Él pagó un precio por cada uno de nosotros, por eso le pertenecemos, porque Él pagó con su vida, Él dio su vida, Él dio su sangre para comprarnos, por eso somos de Cristo, ¿sí? Él pagó para adquirirnos. Fue Cristo, le pertenecemos a Él, somos de Él, no le pertenecemos a ninguna persona. Entonces, si yo soy tu pastor, mira hermano, todo te faltará. Pero si Cristo es tu pastor, nada te faltará. Esa es la realidad. Entonces, Hechos 20:28 dice, Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Aquí está otra vez. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. A Él le costó. Entonces, la forma correcta es siendo ejemplo de la grey. Siendo ejemplo de la grey. Mi trato con las ovejas no debe ser de dueño o de dictador, sino de servidor. Siendo ejemplo de la grey. No enseñoreándonos, ¿sí? Necesitamos aprender a servir.
Es así como nosotros vamos a dar ejemplo, es así como nosotros vamos a modelar y es así como la gente va a querer seguirnos. En Marcos 10, 42, 45. Vamos a ver estos 3 versículos en Marcos 10. Estos versículos hablan cuando Jesús está capacitando a sus discípulos. Y dice el versículo 42, mas Jesús llamándolos les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, más que estarles diciendo, necesitamos modelarles, más que estarles exigiendo, más que estarles haciendo sentir mal, necesitamos ser ejemplo. Entonces, ya vimos la introducción, ya revisamos también la instrucción, ya vimos la manera de llevar a cabo esa instrucción. Ahora en el verso 4 vamos a ver la recompensa por hacer las cosas como el Señor quiere. Dice el verso 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Esto es maravilloso, ¿sí? Lo primero que me llama la atención es el título que le da a Jesucristo. Le dice el príncipe de los pastores. ¿Qué príncipe de pastores con P mayúscula conoces? Algunos se adjudican nombres rimbombantes, ¿no? Se ponen el adjetivo que les haga verse, ¿sí? El pastor titular, el pastor general, el pastor senior. Otros solo tienen el título porque estudiaron en un seminario y tienen el título, pero cuando tú les preguntas, ¿y quiénes son tus ovejas? No, por el momento no tengo. Pues no eres pastor. No eres pastor porque un pastor es alguien que tiene un llamado, que tiene ovejas para dirigirlas, para apacentarlas, para pastorearlas, ¿sí? Es una función, es un trabajo, es una encomendación que el Señor le ha dado. No es un título que tú puedas colgar en tu pared. Entonces, aquí es muy importante que nosotros entendamos que cuando hay algún pastor que no tiene ovejas, pues en realidad no es un pastor, ¿sí? No le digas pastor a alguien que no tiene una congregación, que no tiene ovejas, porque un pastor que realmente está funcionando es alguien que está trabajando con el rebaño, que está junto con ellos, que está al pendiente de sus necesidades, que las está cuidando, que las está vigilando, que les está guiando, que las está dirigiendo. Eso es un pastor, no es un título en la pared. En Hebreos 13:20 nos dice quién es un verdadero pastor, ¿sí? ¿Quién es un pastor senior? ¿Quién es un pastor de pastores? Dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Ese es un título que solamente puede tener nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto. Ajá. No hay otro sino Jesús. Y Él un día se va a manifestar porque dice en el verso 4, otra vez vamos a nuestro texto base,
Dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, va a venir con un galardón, ¿sí? Para recompensar a aquellos pastores que han cumplido con su llamado, con la instrucción que el Señor les dio, de apacentar, de servir, de amar, de tolerar, de enseñar fielmente la palabra de Dios, no por fuerza, no por ganancia deshonesta, sino sin enseñorearse de la grey, sino siendo ejemplo de la grey. ¿De acuerdo? Entonces, estos pastores recibirán la corona incorruptible de gloria, y esta corona no es una corona como la que conocemos que le ponen a los reyes, tampoco es una corona como la que le daban a los atletas, que eran unas hojas de olivo, ¿sí? Que ya al rato se marchitaban. No, es una corona incorruptible. Y miren, el verdadero regalo que realmente, o lo que realmente vamos a apreciar cuando tengamos esa corona, no es la corona en sí misma, sino al pastor de pastores que nos va a llevar esa corona, que nos va a poner esa corona. Eso es realmente lo que, en donde está nuestra esperanza, en donde está nuestro anhelo, nuestra alegría, en donde está lo que nos emociona, saber por los labios de Jesús que Él nos diga, bien hecho, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esas palabras son las que nos hacen continuar, las que nos hacen seguir adelante. Y hay muchas coronas a las que podemos hacer referencia, que menciona la Biblia. Está la corona de justicia en 2 de Timoteo 4:8, la corona de vida de la que habla Santiago 1:12, que le ha prometido a los que le aman, ¿sí? Son coronas que el Señor le va a dar con el único fin, fíjense, esto es muy importante, con el único fin de que al recibirla nos la quitemos, nos postremos, la pongamos a los pies del Señor y le digamos, tuya es la gloria, tú mereces ser exaltado, solo tú Señor, solo tú mereces ser reconocido, no hay nadie más, ¿sí? Entonces, estos son los 4 versículos que el día de hoy nos tocó estudiar y quiero puntualizar esta cita enfocándola hacia los varones. Por supuesto que podemos aplicarla a diferentes esferas, y este domingo que va a ser el Día del Padre, pues yo quiero que tomes en cuenta este texto y que te ayude para que seas un buen pastor en tu hogar, un buen pastor con tu familia, con tus hijos, un pastor que esté apacentando a sus hijos en su hogar, que esté al cuidado de ellos, que esté con ellos, que esté invirtiendo tiempo, que esté me están haciendo una pregunta en donde nos están preguntando que demos algún ejemplo en donde el pastor podría enseñorearse. Miren, muchas veces con esa autoridad que representa el pastor de parte de Dios, puede hacer imposiciones a la gente, cargas, haciéndoles sentir que ellos están para obedecer. Eso es enseñorearse. Es hacerles sentir a la gente que ellos tienen la obligación de obedecer porque yo soy el pastor y ellos son las ovejas. Entonces, esa posición que muchos pastores toman es de enseñoreamiento, ¿sí? No les toman en cuenta si están de acuerdo, no les toman en cuenta si les conviene o no les conviene, simplemente lo haces porque yo lo digo. Eso es
una actitud de enseñorearse con la grey, ¿sí? De abuso, de aprovecharse, de sacarles dinero, de aprovecharse de la situación, de su posición como pastor. Y lo vemos, a veces lo hacen de una manera muy sutil, ¿sí? Con la misma enseñanza de la palabra, y se enfocan en textos en donde siempre están exigiéndole a la gente que den, porque ahí está la bendición. Que si quieren ser bendecidos, que si quieren tener el favor de Dios, necesitan dar. Y están allí constantemente sacando esos temas y diciéndoles: tú no vas a ser bendecido, tú no vas a prosperar, tú no vas a tener si no das primero. Y ahí están constantemente sacándoles, exprimiéndolos. Esa es una forma de enseñorearse de la grey. Y cuando la gente no quiere participar de eso, pues hasta condicionan, por ejemplo, el bautismo. ¿No vas a diezmar? Mira, ya tengo aquí en mi registro que llevas 2, 3 meses sin diezmar, no te puedo bautizar. Imagínense, eso es enseñorearse de la grey. Cuando la gente pide que vayan a orar por ellos, les dicen: tienes que ponerte al corriente en tus diezmos. Es triste, hermanos, pero desafortunadamente estas cosas se dan, porque hay algunos que se han enseñoreado de la grey y los han exprimido y están sacándoles provecho. Hemos conocido inclusive pastores que les prestan a crédito a sus ovejas, les ponen un monto como el banco lo hace, ¿sí? Para que ellos puedan recibir esa ayuda. Eso no es correcto, eso es aprovechar, eso es enseñorearse de la grey. Entonces no sé si este ejemplo les ayudó. Pero pasando al punto que quiero enfocarme, les decía, en los varones, en los que somos padres de familia, porque sí, efectivamente está dirigido estos versículos a los pastores, pero hay otra esfera, otra forma de pastorear, y eso también lo hacemos los padres, ¿sí? Los que tenemos hijos, los que tenemos esposa. Y entonces un pastor o un padre de familia tiene que pastorear, tiene que apacentar a sus hijos, y de igual manera tiene la obligación o tiene la responsabilidad de hacerlo con su esposa, de lavarla con la palabra, de cuidar su corazón, de enseñarle. Somos sacerdotes en nuestro hogar, somos obispos, somos pastores que estamos al frente de nuestra familia. Entonces, es un trabajo que tenemos todos los varones, todos los que somos cabezas de familia, y es una responsabilidad que el Señor nos ha dado. Cuidar de tu familia, cuidar de tus hijos, ser proveedores no solamente de lo material, sino de lo espiritual. Muchas veces esto se le relega a la esposa. Tú enséñales, tú háblales de la palabra, y es la esposa la que está instruyendo, pero esta es una labor, una responsabilidad principalmente del hombre, de la cabeza, ¿sí? Entonces, no permitas que alguien más tome tu lugar. No permitas que alguien más venga a hacer la labor que a ti te toca, que nos corresponde a nosotros como varones, ¿sí? Yo sé que los maestros de la iglesia le están enseñando a sus hijos, lo están haciendo muy bien, es muy bonito, pero eso no significa que te exime de responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad como varón de ver qué se le está enseñando a tus hijos. Tú tienes que estar allí al pendiente, ¿sí? Cuando yo fui maestro de niños, una de las cosas que más me frustraban era precisamente que los padres no hacían nada. No había responsabilidad, no había interacción con los hijos. Y cuando nosotros le pedíamos la tarea a los niños decían: pues es que le dije a mi papá, le dije a mi mamá y no me hizo caso, no me quiso apoyar, no me quiso dar para comprar las cosas o para hacer las cosas, no se quiso sentar conmigo. Eso era muy triste.
Y uno de los problemas que principalmente veíamos en los niños era eso, que los papás no se involucraban con ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? De la misma manera como lo explicamos, ¿sí? Es exactamente lo mismo, no a la fuerza, ¿sí? No porque, pues ya que me queda, tengo hijos, pues ya pues, lo tengo que hacer, no me queda de otra. No, no es así, no es a la fuerza. No que no tengas de otra, sino que lo hagas con entendimiento, que lo hagas como un privilegio. Los hijos son una honra, son una bendición para los padres, ¿sí? Son un regalo de Dios. Entonces, nosotros necesitamos hacerlo por convicción, necesitamos hacerlo con amor, no por ganancia, sin esperar a que tu esposa te dé, te sirva, te atienda, a que tus hijos te ayuden o te den. No es con ese propósito. Me siento contigo solo, sí, no es así. Sino que salga de nosotros el darles, que salga de nosotros el estar con ellos, que lo sintamos, que lo disfrutemos, el estar con nuestros hijos, con nuestra esposa. No teniendo señorío de los que están a nuestro cuidado. Mira, los hijos no son tuyos. Los hijos que tienes no son tus hijos. Lo mismo que estábamos explicando, son de Cristo. Tenemos un préstamo con ellos. Y el Señor te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo con esos hijos que el Señor te dio. Te va a pedir cuentas de cada uno de ellos. Y peor del que más consientes, ¿sí? Entonces, ¿qué cuentas vamos a entregar de nuestros hijos? Esa es una pregunta seria que nos tenemos que hacer como varones. ¿Qué cuenta le vamos a dar al Señor de nuestros hijos? Yo como sacerdote de mi hogar, como pastor de mi hogar, que está vigilando su rebaño, que lo está cuidando. Entonces, aprendamos a ser líderes amorosos, pero también padres amorosos, padres tiernos, responsables, cuidadosos, pacientes, amorosos. Necesitamos ser un ejemplo, ¿sí? Los hijos no hacen otra cosa sino lo que hacen los padres. Ellos están siempre observándonos. Lo que hacen los padres es lo que ellos hacen. Entonces, si nosotros somos un buen ejemplo, ellos van a comportarse y van a tener una buena guía a quien imitar y a quien seguir. Y nosotros tenemos el liderazgo de Cristo, tenemos el ejemplo de lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué hizo Cristo? Se humilló hasta lo sumo y se entregó a sí mismo. No se trata de que no se trata de que te presentes ante tus hijos como alguien perfecto, como alguien que no tiene errores, como alguien que no se equivoca. Los vas a dañar más si tú tomas esa postura. Tus hijos necesitan ver que tú te equivocas. ¿Y sabes cómo se van a dar cuenta? Cuando tú les digas, perdóname porque me equivoqué. Te hablé mal. No fue correcta la manera como te corregí. No fue correcto cómo me expresé de ti o de tu mamá o de tus hermanos. Perdóname, por favor, me equivoqué. Cuando tus hijos vean que tú eres vulnerable, que tú también te equivocas, que tú también fallas, que tú también cometes pecados, entonces tus hijos van a ver en ti un ejemplo. Ahí se van a dar cuenta de por qué eres cristiano. Necesitamos, para eso venimos a la iglesia, para eso nos reunimos, para eso nos congregamos, para eso estudiamos la palabra, por eso nos interesamos. ¿Por qué? Porque somos imperfectos, porque somos personas que tienen errores, que necesitan ser cambiadas, que necesitan ser transformadas, que necesitan la ayuda del Señor. Nosotros somos así. Y cuando nosotros le damos este mensaje a nuestros hijos, pues nuestros hijos dicen, oye, pues sí, esto es real, ¿sí? Mi papá también se equivoca, y cuando se equivoca, pide perdón, pues yo voy a hacer lo mismo. ¿Se dan cuenta cómo estamos siendo un modelo para ellos?
Eso es inspirarlos. Eso es ser ejemplo para tus hijos. Y lo que tenemos que tener presente es que un día el príncipe de los pastores te va a recompensar. ¿Sí? Dios no es injusto, hermanos, para ver la obra que estamos haciendo, para ver el trabajo, la dedicación que le estamos dando a nuestros hijos, a la iglesia como pastores. Necesitamos del Señor para cambiar. Con tu esfuerzo, por muy buenas que sean tus intenciones, por muchas ganas que le eches, no es suficiente. Tú necesitas del Señor. Necesitas venir a Cristo, necesitas rendirte a Él, necesitas clamar a Él, necesitas pedirle a Él. ¿Sí? Entonces, esto lo tenemos que hacer los pastores y los que somos papás también. Y yo quiero pedirte, para concluir en esta noche, que ores por tus pastores, por el grupo pastoral. Ora por ellos, ora por nosotros. Ora por los padres de familia. Constantemente hay problemas, constantemente vemos que allí se concentran muchos de los problemas en la familia, en los padres, en los varones. Y no me estoy quejando, hermanos, pero yo quiero pedirte, quiero rogarte, como al inicio lo dice Pedro, te ruego que estés orando por tus pastores y por los varones que tienen una familia, que son responsables de su hogar, para que el Señor nos guíe, nos dé sabiduría, nos dirija, ponga temor en nosotros y caminemos como es debido y recibamos de parte de Él esa corona de gloria, esa corona incorruptible que nos va a dar como un premio por haber llevado a cabo esta tarea. Entonces te invito a que estés orando y a que ores en este momento junto conmigo. Padre, gracias te doy por esta noche. Gracias por esta palabra, Señor. Te pido en el nombre de tu Hijo Jesús que esta palabra permanezca en nuestros corazones, que nos haga meditar, que nos haga reflexionar a los que somos líderes, a los que somos pastores en esta congregación y a los que somos padres de familia. Te ruego, Señor, que tú quites la dureza de nuestro corazón, nos hagas hombres tiernos, amorosos, pacientes, dispuestos a hacer lo que sea a favor de los que servimos, de nuestros hijos, de las ovejas, de la grey. Guíanos con tu Santo Espíritu, Señor. Haz tú la obra, cambia nuestra manera de pensar, porque muchas veces esa forma de pensar, ese corazón engañoso es el que muchas veces nos desvía de hacer lo que tú quieres. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no como tú quieres. Que consideremos esta palabra para hacerlo con amor, sin enseñorearnos, con paciencia, sin ganancias deshonestas, sin ningún interés que sea desaprobado por ti. Guíanos, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.